Señores, muy buenos días. Son las 7:01 de la mañana, las 6:01 en las Islas Canarias. Reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible Es la Mañana de Federico en Es Radio en este miércoles 31 de marzo, miércoles santo. Aquí nos tienen y nos van a tener durante toda la mañana. Hasta las 12 en punto les vamos a acompañar, con toda la información, que no es poca, y con el entretenimiento, la crónica rosa a partir de las 10 en punto, como siempre, como todos los días, con Isabel González. Bueno, déjenme que les cuente lo primero, antes de nada, el tiempo. Hoy parece que empieza ya a cambiar. Vamos a tener unas horas de tregua, todavía con buen tiempo en buena parte de la península, pero atención porque los chubascos van a hacer acto de presencia en Canarias. Los cielos, como les digo, van a estar despejados en el resto de España, con esa tan desagradable, incluso molesta calima en algunos puntos del centro peninsular. En Madrid hasta ahora estamos en el entorno de los 10 grados y hoy alcanzaremos una máxima de 25, así que fíjense ustedes, la combinación puede ser explosiva. Todo esto antes de que mañana cambie el tiempo y comiencen las lluvias, tal y como nos han asegurado. La máxima en Sevilla, 33 grados, y la mínima la encontramos hoy en Gerona y en Teruel, con 3 grados. Pablo Iglesias ya está fuera del gobierno, que no quiere decir que se haya marchado o que nos haya abandonado, desgraciadamente. Sinceramente, no sé quién estaba ayer más feliz de los dos, si el ya ex vicepresidente del gobierno, que ha vuelto a pisar las calles de Madrid en el sentido literal, eso sí, rodeado de escoltas y con coches de alta gama. Enseguida verán ustedes con qué resultado. O Pedro Sánchez, que tras despedirse de él, todo simpatía, todo buenas palabras, no tardó en posar con las 4 vicepresidentas del gobierno como nuevo flamante macho alfa de la manada. Decía ayer Sánchez que su ejecutivo es un ejemplo de paridad en el mundo, de igualdad, es un gobierno feminista. Bueno, fíjense ustedes si tienen oportunidad de hacerlo, de verdad, porque merece la pena. En la foto de portada hoy del diario El País, si esa imagen de Sánchez en el centro, de espaldas, y tras él las 4 vicepresidentas cabizbajas, es un ejemplo de modernidad, bueno, que venga Dios y que lo vea. A mí, desde luego, no me lo parece. El caso es que mientras Sánchez le agradecía a Pablo Iglesias en público los servicios prestados por su trabajo y dedicación, no sé exactamente a qué se refería el presidente del gobierno, Iglesias le contraprogramaba una vez más y de nuevo en su despacho de la Moncloa, desafiando por segunda vez la ley electoral. Se refería de este modo a su paso por el Ejecutivo. Vamos a escuchar primero al presidente del gobierno, esas palabras de agradecimiento a Pablo Iglesias, yo diría que aliviado de habérselo quitado de la mesa del Consejo de Ministros, aunque según lo que nos cuentan, entre ellos no hablaban demasiado en esas reuniones. Y luego Pablo Iglesias desde su despacho. Deseo en primer lugar agradecer el trabajo del vicepresidente segundo saliente a lo largo de este último año, desde las diferentes visiones que nuestros partidos políticos y nuestras propuestas representan. El gobierno de coalición siempre ha prevalecido la unidad, la responsabilidad y el interés general. Tengo que reconocer que he confirmado que enfrente del gobierno hay oligarquías que ejercen su inmenso poder para que las instituciones defiendan sus intereses, pero creo que hemos demostrado que a pesar de todo las cosas se podían hacer mejor, que a nosotros no se nos compra y que somos capaces de producir mejoras para la mayoría social de nuestra patria. ¡Fuera! ¡Casta de nuestros barrios! ¡Fuera la casta de nuestros barrios! ¡Fuera casta de nuestros barrios! Bueno, esto sucedía ayer en Coslada, en un barrio de Madrid, cuando era visitado por Pablo Iglesias, ya ex vicepresidente del gobierno. El momento es quizá destacado sobre todo por la reacción que tiene Pablo Iglesias de acercarse, de encararse al grupo de personas que estaba protestando por la presencia del candidato de Podemos a la Comunidad Autónoma de Madrid. Lo cierto es que es curiosa la reacción, pero no es la primera vez que Pablo Iglesias reacciona así ante un grupo de personas que opinan de manera diferente a lo que él pueda promulgar, a lo que él pueda proponer y sobre todo delante de las cámaras. Ahí vimos al Pablo Iglesias más chulo, más encarado y sobre todo, eso sí, bien protegido por 4 o 5 gorilas que lógicamente impedirían que fuese rozado, aunque fuese verbalmente, ¿no? Pero de verdad merece la pena que ustedes lo vean para ver la reacción de Pablo Iglesias. Hay muchos que piensan que con Pablo Iglesias fuera del gobierno, bueno, pues todo se ha solucionado, incluso que puede ser el inicio del principio del fin de Pablo Iglesias. Bueno, vamos a ir despacio, porque ¿a quién ha dejado Pablo Iglesias en el Ejecutivo?
Es que ahí está Yolanda Díaz. ¿Cuáles son los antecedentes de Yolanda Díaz? ¿De dónde viene Yolanda Díaz? Bueno, pues del sindicalismo más rancio, por supuesto, del PC, y ahí está en la vicepresidencia del Gobierno, en la vicepresidencia y en la cartera de Empleo. Bueno, pues que está también Enrique Santiago. Enrique Santiago, se lo contábamos ayer, es el nuevo secretario de Estado para la Agenda 2030. Dicen que el número 2 de Ione Belarra, no, Ione Belarra es la muñequita que han colocado al frente del ministerio, y de Santiago va a ser la persona que lleve las riendas, defensor de las FARC y, por supuesto, un leninista declarado, fan absoluto de Lenin, de los Castro y de Maduro, que no tendría ningún problema, así lo ha dicho públicamente en una entrevista para Mongolia. Ayer recuperábamos ese momento en el año 19, en acudir a la Zarzuela a asesinar a la familia real al completo. Bueno, este es el señor que está en Moncloa desde ya mismo. Así que bueno, eso de que fuera Pablo Iglesias, fuera los problemas, que no les engañen a ustedes, porque esto no es así. De momento veremos a ver qué es lo que sucede en los juzgados. Decía ayer Pablo Iglesias que ellos no tienen, que a ellos no se les compra. Bueno, eso de que a ellos no se les compra, eso lo tendrá que decir un juez. De momento el juez Juan José Escalonilla ya tiene en su poder el informe de la UDEF, que desmonta el contrato de Neurona, la consultora Neurona con Podemos, por valor nada más y nada menos que de 363.000 euros para las elecciones del 19. Se supone que esta consultora chavista había sido contratada por el partido de Pablo Iglesias para hacer trabajos precisamente para esa convocatoria electoral, pero según los investigadores, la documentación aportada, los dosieres aportados, todos los datos, entrevistas, no hay nada de nada. Es decir, no se hizo el trabajo para el que supuestamente había sido contratada esta consultora, recuerden ustedes, chavista, como chavista es Iglesias y como chavista es este gobierno. Este miércoles nos deja otra imagen para la vergüenza, la de Cristina Gallac, la número 2 de Exteriores, con Delcy Rodríguez, mis maletines en Caracas. El encuentro se produce en plena polémica por el rescate de Plus Ultra y casi al mismo tiempo que conocíamos que los Estados Unidos considera que la democracia española, en concreto no la democracia española, el gobierno de España, de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, pone en peligro la libertad de prensa en nuestro país. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, ahora gobernado por el señor Biden, acaba de publicar un informe donde nos pone en la lista negra, al mismo nivel que, por ejemplo, Cuba, al mismo nivel que, por ejemplo, Venezuela, de los países y de las dictaduras comunistas más atroces en lo que a la libertad de prensa se refiere. Y no lo hace de manera gratuita. Hace un completo informe con diferentes capítulos y ataques que el Gobierno de España, en concreto Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, han efectuado en el último año a la prensa en nuestro país. Este es un ejemplo, algún capítulo que destaca el Departamento de Estado de los Estados Unidos, este Departamento de Derechos Humanos de los Estados Unidos, en referencia a los ataques a la prensa del Gobierno español. Algunas veces yo digo, oye, qué bien se está fuera de Madrid, en otros territorios, donde a lo mejor no hay esa, exposición tan inmediata al debate público que generan algunos medios de comunicación muy conservadores, ¿no? Quiero decir hoy, con toda claridad, que nuestra democracia será mejor cuando los responsables políticos, los responsables policiales y los responsables mediáticos de la cloaca estén donde tienen que estar, en la cárcel. Bueno, a ver qué tiene que decir hoy el Ejecutivo al respecto, porque, insisto, esto lo hace Biden, esto se publica con Biden. Es verdad que es un informe que comenzó a elaborarse en la administración de Donald Trump, pero se concluye con Biden ya en la Casa Blanca y ya saben ustedes cuál es la opinión del presidente del Gobierno sobre Joe Biden, ¿no? Con él ha llegado la democracia a los Estados Unidos. Bueno, pues esto lo conocíamos ayer, a ver qué es lo que tiene que decir el Ejecutivo español al respecto. Es cierto que también se incluyen algunos capítulos referentes a la formación Vox, que la verdad es que tampoco vienen muy al caso. Es, por ejemplo, la circunstancia del veto a la prensa en diferentes actos, con los que yo personalmente no estoy de acuerdo, pero bueno, ahí se incluyen también en este informe. También varias referencias a la corrupción en
nuestro país, pero también a las investigaciones judiciales que están en curso y, por supuesto, numerosas referencias también a Cataluña, al golpe de Estado que se intentó en Cataluña. Por cierto, menudo papelón, y esta es una referencia que también hemos conocido en las últimas horas, el de la Abogacía del Estado, que sigue, cómo no, haciendo su trabajo. La institución que representa a Consuelo Castro, la abogada general del Estado, no se va a oponer a los indultos de los golpistas porque, y les leo textualmente, pronunciarse sería posicionar al Gobierno, que es quien toma la decisión última. Entonces, permítanme ustedes que me pregunte y que le traslade esta pregunta a doña Consuelo Castro. Los restos de pronunciamientos que ha realizado la Abogacía del Estado, ¿en qué situación ha colocado al Gobierno de España? Porque pronunciamientos ha habido muchos y, por tanto, bueno, pues insinuaciones, si es que se quieren denominar así, también ha habido varias. Bueno, pues esta es lo último de lo que se habló ayer también, por cierto, en esa segunda frustrada intervención de Pere Aragonés. Intentaba ser de nuevo investido presidente de la Generalitat sin el acuerdo, por supuesto, de Junts, que ya había dicho que se mantenía en la abstención, y esto, bueno, pues nos pone en una situación complicada, pone al independentismo en una situación complicada, porque de momento no hay candidato, no hay posibilidad de llegar a la Generalitat y el reloj podría comenzar a correr dentro de poco. De momento, bueno, tendremos una nueva ronda de contactos de Laura Borràs con aquellos que se quieren presentar a la presidencia del Gobierno de Cataluña y atención, porque ella ha levantado la mano y me parece que ya se la han bajado de golpe y porrazo. En fin, precisamente con lo que sucedió ayer en Cataluña vamos a iniciar el repaso por otras informaciones que nos deja este día, como verán, cargado de noticias. Vamos con los titulares, como siempre, con Daniel Muñoz y con Sara Sanz. Sara, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rosana. Tras esta segunda fallida investidura del candidato de Esquerra, Pere Aragonés, se activa ahora el plazo de 2 meses antes de que la Cámara catalana se disuelva automáticamente, y es ahí cuando se convocarían de nuevo elecciones. En este caso, se celebrarían el 18 o el 19 de julio. El principal escollo sigue siendo la exigencia de Carles Puigdemont de tener un papel determinante. Aragonés advertía durante el pleno de ayer que no va a aceptar tutelas de nadie, respondía la neoconvergente Gemma Hayes. Conseguirlo requiere flexibilidad, generosidad y voluntad, sin sustituciones ni tutelas. Quiero ser claro y honesto también en este sentido, sin sustituciones ni tutelas. Usted ya tiene nuestra confianza. Usted ya tiene nuestra confianza. Lo que necesitamos es construir acuerdos para que su presidencia tenga un rumbo claro. Y cuando hablamos de un acuerdo de legislatura, estamos hablando de construir el modelo de país que queremos. Constatado el fracaso de la investidura de Aragonés, el candidato socialista Salvador Illa reiteraba que su intención es postularse a la Generalidad y se ofrecía como alternativa a Junts y Esquerra, un pleno que volvió a establecer un cordón sanitario a Vox cuando intervino el diputado Ignacio Garriga. El auditorio quedó semivacío. Garriga se dirigía a Illa en su intervención. Señor candidato, Cataluña ya no puede perder más tiempo. Necesita soluciones urgentes. Necesita un gobierno que se ocupe del país y que no se dedique a crear más problemas de los que ya tiene, y mucho menos repetir los errores del pasado. Y le reconozco que no descarto que Pedro Sánchez indulte a los presos golpistas. Y ahí espero, señorilla, que cuando los intereses de Sánchez y el separatismo confluyan una vez más, esté del lado del orden constitucional. Bueno, pues este es el tono que ayer se pudo escuchar en esa sede habilitada que hace de Parlamento en Cataluña. Lo cierto es que veremos a ver qué es lo que sucede próximamente. Luego, a partir de las 8:30, vamos a tener ocasión de hablar con Pablo Planas en nuestra tertulia. Pero, bueno, cuando los miembros de Junts dicen a los de Esquerra que lo que se hace necesario es construir acuerdos para la próxima legislatura, en lo que se están refiriendo, lógicamente, es a la convocatoria de un nuevo referéndum ilegal para la independencia de Cataluña. Ahora, la Esquerra se ha comprometido a ello, por supuesto dice que no es algo inminente, algo que quieran acordar de manera inminente, y por supuesto con esa mesa de diálogo con el Gobierno central de por medio. Veremos a ver en qué acaba esta situación, pero Pere Aragonés se ha descubierto como un líder de plastilina, del cual no se espera absolutamente nada. Ahí el que está manejando los hilos, lógicamente, por detrás es Oriol Junqueras, y es en ese punto en el que señalaba Garriga realmente donde está el quid de la cuestión
es en el indulto a los presos golpistas, que podría llegar cuando menos nos lo esperemos, y sobre todo después de ese no informe, o sí informe, elaborado ayer y remitido por la Abogacía del Estado, donde dice que nosotros no nos pronunciamos, porque si nos pronunciamos se va a entender como que queremos orientar al Gobierno en esta determinada dirección, que es lo que viene haciendo la Abogacía del Estado de un tiempo a esta parte. Pero bueno, como les digo, a partir de las 8:30, las claves con Pablo Planas, que es la persona que más sabe de esto. Nos vamos a situar en Baleares. Les comentaba al principio que muchos piensan que con Pablo Iglesias fuera del Gobierno central, aquí todo se acaba. No, Pablo Iglesias ha dejado a sus delegados comunistas en el Gobierno de la Nación y, por supuesto, también tiene a su partido en otros gobiernos autonómicos, como por ejemplo el Gobierno de Baleares. Y atención a lo que está sucediendo en el Parlamento Balear, porque a mí sinceramente me parece que es una de las cuestiones más graves a las que hemos asistido en los últimos meses, y nosotros, como medio de comunicación independiente, amenazado por el Ejecutivo, como acaban ustedes también de recordar, y como lo recuerda y lo denuncia el Departamento de Estado de los Estados Unidos, tenemos la obligación de contárselo todos los días. Mira, ayer en el Parlamento de Baleares, de nuevo, el gobierno de PSOE, Podemos y MES volvió a impedir que se cree una comisión de investigación para saber qué ocurrió con esas menores tuteladas que fueron llevadas directamente a la prostitución. Se están negando a que se investigue cómo más de una docena de niñas menores de edad fueron llevadas a la prostitución cuando estaban en manos y bajo la tutela de la comunidad autónoma, de Francina Armengol, de, por supuesto, Pablo Iglesias, porque allí gobierna también Podemos, y los nacionalistas en Baleares. Es importante, importantísimo, es vital que el Parlamento Europeo, y en este caso la Comisión de Derechos y de Garantías que dirige Dolors Montserrat, pero en donde también están trabajando a fondo el grupo Vox y el grupo Ciudadanos, no dejen que esta cuestión se meta debajo de una carpeta. Hay que investigar lo que ha sucedido con estas jóvenes y la responsabilidad que tienen las instituciones en ello. Esto es lo que sucedía ayer en el Parlamento, en ese nuevo frenazo que se impone por parte del Ejecutivo a la investigación. Sí, de nuevo los partidos de la izquierda que gobiernan ahora mismo en la Comunidad Balear, es decir, PSOE, Podemos y los nacionalistas de MES, han impedido con su voto la creación de una comisión de investigación en el Parlamento sobre la explotación sexual de menores tuteladas, de niñas de entre 13 y 14 años. Es la segunda vez que el gobierno de la socialista Francina Armengol lo rechaza. Los votos del tripartito rechazaron también revisar el protocolo de actuación en casos de abuso sexual infantil y de explotación sexual y convocar reuniones periódicas para poder examinar dichos protocolos. Vamos a escuchar a continuación fragmentos de esa moción que se produjo ayer entre los portavoces de Partido Socialista, Podemos, Partido Popular y Vox. Fue en el Consejo Insular, eludiendo que estos hechos se produjeron en diferentes contextos, tal y como reconoció las conclusiones del Comité de Expertos. Esta moción demuestra que el Partido Popular sigue con la estrategia de politizar la explotación sexual infantil y adolescente, pasando por encima de lo que dice la justicia, la policía, los expertos y los profesionales. Esta legislatura será la de los abusos a menores. Siempre serán recordados por eso, nunca serán creíbles en este tema. Hoy, una vez más, se producirá una infamia. Votarán en contra de investigar los abusos a menores. Vox, en el Parlamento de Baleares, solicitó la creación de una comisión de investigación sobre el escándalo de los menores que son prostituidos y abusados sexualmente mientras se encuentran bajo la tutela de instituciones públicas de Baleares. Esa comisión no se ha creado aún por culpa de los grupos de izquierdas. Bueno, pues esto es lo que sucedía en el Parlamento Balear, y ¿quién ha estado al frente de todo esto a nivel nacional? Pues el señor Pablo Iglesias, que ayer posaba en ese vídeo de campaña, de nuevo segundo vídeo desde su despacho en Moncloa, con el maletín detrás de Vicepresidencia de Gobierno, Agenda 2030, y no ha hecho absolutamente nada. Bueno, sí, lo que ha hecho es impedir que se investigue este caso. Bien, ayer pasaba Isabel Díaz Ayuso por los micrófonos de esta casa, en el radio, en el programa de Luis Herrero, y esto es lo que decía la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Ese gobierno
sabe que la Comunidad de Madrid desde marzo del año pasado le lleva la delantera. Hemos tenido que ser nosotros los que decidimos cerrar los colegios en Madrid y despertar a España, y desde entonces ha sido todo el rato lo mismo. Tuvimos que traer el material sanitario por nuestra cuenta, convertir en hospitales los hoteles, poner 2 hospitales sobre la marcha y jamás con ayuda del Gobierno. Ayuso se defiende de los ataques que está padeciendo en los últimos días y que se van a repetir y además se van a incrementar a medida que nos vayamos acercando al 4 de mayo. Ella defendía su gestión, la de su equipo de gobierno, que forma buena parte de los primeros puestos de esa lista que hoy va a ser presentada oficialmente y en donde, por supuesto, bueno, pues la plana mayor del Partido Popular va a estar arropando, como no se espera de otro modo, Dani, a la presidenta regional. Efectivamente, va a presentar hoy su candidatura a esas elecciones del 4 de mayo, una lista con la que aspira a gobernar en solitario, que encabeza ella y que cierra el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. Los exdiputados de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Sergio Brabezo y Marta Marván, se suman a esa lista del Partido Popular que tiene a Toni Cantó como número 5. Isabel Díaz Ayuso también defendía en estos micrófonos su estrategia en la pandemia, particularmente sus políticas de dar mayor libertad a la hostelería y al comercio para mantener abiertos sus negocios durante estos meses. Al mismo tiempo, continúan los ataques contra la presidenta que están provocando el efecto inverso y ese impulso en las encuestas. Ayuso roza la mayoría absoluta, mientras sus contrincantes Gabilondo, Isabel Serra y Pablo Gómez Perpiñán utilizan la visita de franceses a Madrid para atacarla. Usted es la responsable de la ausencia de ayudas directas a la hostelería y del crecimiento de la cuarta ola. Nos estamos jugando echar a Ayuso, y que ha jugado con las vidas y que está jugando con las vidas de todos los madrileños para hacer una campaña a través del COVID. Podemos concluir además también cuál es el lema que de alguna manera se va a instalar en esta Semana Santa, que básicamente es los sanitarios trabajando y los turistas infectando. Bueno, pues a las 7:23 de la mañana, 6:23 es un buen momento para que nos explique, Sara, cómo podemos ahorrar, cómo nos pueden nuestros electrodomésticos ayudar a ahorrar. Sí, nuestros electrodomésticos convertidos en aliados para poder ahorrar. Es lo último de Iberdrola para llevar tu ahorro al siguiente nivel, una solución 100% digital que te dice lo que consumen todos los electrodomésticos que tengas en tu casa y además te envía consejos personalizados y muy útiles para consumir menos y ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y con energía 100% renovable. Nos podemos informar en el 900-242-424, 900-242-424 o en iberdrola.es, empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Bueno, pues Daniel se acaba de poner la mascarilla. Esto es un gesto que tendríamos que hacer ahora mismo todos en el estudio y también todos ustedes si, por ejemplo, van a hacer una excursión en las próximas horas, aunque sea solos, al lugar más remoto de la península ibérica. Enseguida les vamos a contar porque hay mucho lío sobre esa nueva normativa, pero atención, porque lo mismo sobre lo que les vamos a contar en unos minutos tenemos que volver a corregirlo porque ya la ministra portavoz dijo ayer que a lo mejor hoy mismo se cambia. En fin, esto es un auténtico... Como ven, las cosas no han cambiado en este año que llevamos de pandemia. Todo sigue igual. Enseguida se lo contamos. Es La Mañana de Federico. Es Radio. En este miércoles santo a las 7:33 de la mañana, 6:33 en las Islas Canarias, damos la bienvenida a todos aquellos que se acaban de incorporar a nuestra sintonía en una jornada de nuevo calurosa, pero va a ser por poco tiempo porque, bueno, aunque las temperaturas no van a bajar demasiado, sí que van a regresar las lluvias, que van a ser generales, al menos eso es lo que nos avanzan los expertos en toda la península. Hoy, de momento, los chubascos se van a dejar notar en Canarias y los cielos despejados en el resto del país. En Madrid, en el entorno de Madrid, en el centro peninsular, estamos a esta hora ya, bueno, pues en los 10 grados. Hoy la máxima será de 25, aunque la máxima en Sevilla, 33 grados. ¿Cómo estarán echando de menos, verdad, la Semana Santa sevillana? Bueno, pues todos aquellos, los sevillanos y los no sevillanos que acudían a esta capital, a la capital hispalense, para disfrutar, ¿no?, y vivir la pasión en Sevilla estos días, estas jornadas. En fin, otro año será. En Gerona, la mínima, y en Teruel también, con 3 grados.
Bien, pues el Gobierno ha cambiado la normativa referente a las mascarillas. No se crean ustedes que la ha aligerado, que va a ser una normativa más laxa, todo lo contrario, es mucho más estricta, justo casi cuando se cumple el primer aniversario de aquel momento en el que Fernando Simón nos dijo a todos que no hacía falta que nos la pusiéramos. En fin, estas cosas tiene la vida, pero no se crean ustedes, no se confíen, porque lo mismo a lo largo del día de hoy tenemos que corregir lo que les vamos a contar a continuación. Y es que ayer sorprendía a todos la ministra portavoz, María Jesús Montero, diciéndonos que a lo mejor, bueno, que había que matizar esta norma, que ya estaba preparada anteriormente. En fin, así que manténganse ustedes informados, porque lo mismo se ponen la mascarilla para subir a la neto y luego tienen que volvérsela a quitar para la bajada, porque lo ha cambiado así el Gobierno, lo ha decidido así. Bueno, en cualquier caso, vamos a contarles los datos que conocemos a esta hora de la mañana, a las 7:35. Lo hacemos con Beatriz Dávila y con Rubén Fernández. Rubén, buenos días. Cuéntanos, a ver cómo evoluciona esta normativa. Buenos días, pues te puedo decir que el Ejecutivo obliga a llevar mascarilla independientemente de la distancia y el espacio en el que nos encontremos. Concretamente, la nueva norma establece que el uso de la mascarilla será obligatorio para las personas con más de 6 años en cualquier espacio público, al aire libre y en cualquier lugar cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público. No se tiene en cuenta si se mantiene la distancia de seguridad de 1,5 metros. Solo se eximirá del uso de la misma a las personas con dificultades respiratorias y durante las actividades deportivas al aire libre. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, abre la puerta a matizar esta orden. En el Consejo Interterritorial, la ministra llevará el repaso sobre los preceptos que se promulgan en el día de hoy, por si alguno fuera objeto de una necesidad de armonización o de matización por parte de las comunidades autónomas o por parte del propio Gobierno de España en sesiones del Consejo de Ministros sucesivas. Bueno, y se quedó tan a gusto la ministra portavoz al decir esto, así que, como les digo, esto que le acabamos de contar, lo mismo lo tenemos que corregir en los próximos minutos. Y atención, algo parecido pasa con la famosa vacuna de AstraZeneca. De momento, lo que les podemos contar es que hoy el Consejo Interterritorial de Salud podría sacar adelante un nuevo protocolo que aumenta aún más la edad en la que se va a poder poner esta vacuna tan polémica, que, por cierto, en Alemania ha sido suspendida de momento de nuevo su inoculación debido a 30 casos de trombosis vinculados a la vacuna, aunque no se puede demostrar científicamente que sea así. Hay sospechas de que están vinculados a la vacuna, sobre todo en mujeres jóvenes y sin ningún tipo de antecedente médico, ¿no?, que pudiera llevar a pensar que podrían sufrir, bueno, pues una trombosis. Esto es lo que les podemos contar también a esta hora, a las 7:37. El Consejo Interterritorial se reúne hoy para autorizar la administración de AstraZeneca a trabajadores esenciales mayores de 65 años. Además, Sanidad ha dado luz verde también para inyectar la vacuna monodosis de Janssen, que llegará a mediados de abril a personas que superen esta franja de edad. De este modo, la población general mayor de 65 años se vacunará con Pfizer, Moderna y Janssen, a diferencia de otras comunidades como la valenciana. Madrid vacuna durante toda la Semana Santa. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha anunciado que la próxima semana empezará a inmunizarse a los septuagenarios. Que la atención primaria empezará a vacunar a la población general de 77 a 79 años a partir de la próxima semana, comenzando con los de mayor edad, con los de 79, luego los de 78 y luego los de 77, y a todos ellos se les va a administrar la vacuna de Pfizer. La entrada de la policía en un piso turístico con el método de la patada en la puerta para desactivar una fiesta ilegal ha abierto una polémica que enfrenta a agentes y juristas. Estos últimos consideran desproporcionado el método y que solo se puede violar la ley que establece la inviolabilidad del domicilio en caso de flagrante delito. Interior, por contra, sostiene que los pisos turísticos no pueden considerarse morada, de modo que podrían acceder sin orden judicial en caso. Así lo explicaba la ministra portavoz María Jesús Montero, y le respondía en el radio María Jesús del Barco, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura. Se trataba el lugar en donde se accedió no de una morada, sino de un inmueble turístico al que se le estaba dando uso para la realización de una fiesta, yendo en contra de la actual normativa sanitaria. Nuestra Constitución avala la entrada en el domicilio con autorización judicial o cuando exista un caso de flagrante delito. Y en este caso no existe esa flagrancia en el delito. Y es evidente, podemos hablar de una desobediencia. La policía perfectamente puede esperar
a que acabe esa fiesta e identificar a los que están dentro. La Audiencia Nacional obligará a Marlaska, según El Mundo, a restituir al coronel Pérez de los Cobos, depuesto como jefe de la Guardia Civil, por negarse a entregar al ministro información secreta sobre la investigación judicial abierta contra el Gobierno por el 8 de marzo. Tras destituirle, además, Marlaska impidió que Pérez de los Cobos ascendiese a general, a pesar de ser el número 1 de la promoción. Desde el entorno del ministro reconocen que la venganza contra el coronel ha sido completa. La campaña electoral de la Comunidad llega al Pleno Municipal de Madrid. La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha reprochado al alcalde el aumento de casos COVID. Martínez Almeida le ha pedido valentía para decirle a los hosteleros que deberían cerrar y le ha recordado que la competencia de los aeropuertos y, por tanto, de los turistas extranjeros es del Gobierno central. Que somos en este momento la región con más incidencia acumulada, la región donde suben los casos, los ingresos hospitalarios y la región que tiene ahora mismo hospitalizados por COVID, más número de personas que Andalucía y Cataluña juntas. Eso pasa ahora en Madrid. Me gustaría saber qué está haciendo el alcalde de esta ciudad, el alcalde de Madrid, con estos datos encima de la mesa para proteger a los madrileños y las madrileñas. Yo le animo a que usted sea valiente y le diga claramente a los propietarios de bares y restaurantes, como hay unos cuantos que incumplen, os queremos cerrar. Como hay unos cuantos que no cumplen con la normativa, vosotros tenéis que cerrar, pero vaya y dígaselo a la cara. Dígale a la cara a los madrileños que como hay unos cuantos que incumplen, ustedes se tienen que encerrar en casa a las 8 de la tarde en vez de a las 11 de la noche, porque hay unos cuantos que vienen y que incumplen. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres queridísimo tonto. Y admirado Santiago González, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, queridísima Rosana. No veo a Rita hoy en la República, ¿no? Bueno, pero siempre tenemos la República siempre petada. Esto es el rayo que no cesa. Yo no sé dónde me van a caber los tontos a partir de ahora. Ya en Semana Santa, y habida cuenta de la imposibilidad de que el viernes coronemos al tonto de la semana, porque no habrá programa, te propongo nombrar al tonto de Capirote. Muy bien, sí. Muy apropiado a las fechas, y que no puede ser otro que Fernando Grande Marlaska. Hombre. También conocido por su cargo de ministro del Interior. Una de sus últimas fechorías, no la última, que fue el acercamiento del terrorista Henri Parot, tuvo como víctima al coronel Pérez de los Cobos, con quien se ensañó por duplicado, primero destituyéndolo por negarse a darle información sobre el 8M, en estricto cumplimiento de su deber como policía judicial, por otra parte, y después negándole el acceso al generalato. El Mundo lleva hoy este escándalo a portada con la noticia de que la Audiencia Nacional va a corregir al ministro y restituir al coronel en su cargo. Sería urgente que Petila Marlaska dimitiese y que Margarita Stalin-Dalamar ascendiera a Pérez de los Cobos a general. Bueno, exclusivón de Fernando Lázaro, en el Sí, Mundo, señor, en tu periódico. ahí ha estado. Claro, he estado buscando inútilmente, por otra parte, en El País la noticia, no la he encontrado, Claro. Pero es que es una exclusiva de Fernando Lázaro, bien apuntado. Enhorabuena aquí a nuestro compañero, también colaborador del programa, por supuesto. Señor. Bueno, me contabas Figo, que yo le sigo también, sí. Pues sí, Figo ha publicado un tuit en el que califica de galáctico el fichaje de Suering Vallé, portavoz del Sindicato de Manteros de Madrid. Fichaje galáctico del Marqués, dice. ¿Cuándo vas a abandonar Vallecas por segunda vez? Escribió en su cuenta de Twitter. Y esto es algo que ha dado que hablar y que escribir Y dará, sí. Sí. Atalanta escribió en mi blog: hay 132 delincuentes y delincuentas, en Madrid. O Iglesias va a tener que pedirle a Marlaska que suelte a los que le faltan para completar su lista. Octavio García llevaba a Twitter la noticia de que Pablo Iglesias ficha para su lista al 4M al portavoz del sindicato de manteros. Natural, comenta, viniendo de un manta. Dentro de la misma línea, Hermann Terz escribía: dentro de su campaña contra la evasión fiscal, Pablo Iglesias ficha a un mantero. Sí. Que tampoco está mal. La verdad es que da para mucho esto. Cucho escribió en Twitter:
Es intolerable que haya un sindicato de manteros y que los gorrillas estén completamente desprotegidos. Otra anomalía democrática. Oye, estoy de acuerdo con Cucho, totalmente de acuerdo. Sí, señor. Sí, sí. A ver qué discriminación los es gorrillas esta. deberían de tener un monumento en Eso España, en Madrid, en Sevilla, en tantas y capitales. mal sería que el gobierno de coalición no se les diera una secretaría de Estado o algo. Claro que sí, hay puestos. Cintora es un fenómeno manipulando la información, o como quiera que se llame lo suyo en Televisión Espantosa. El día que no incurre en una manipulación lo hacen dos. Ayer, por ejemplo, entrevistaron a una turista extranjera que manifestó su opinión hablando de Spain y countries, y ellos tradujeron por Madrid y cities. Bueno, si nos han puesto la playa, ¿sabes? La Barceloneta ya está a nuestro alcance. Esa es la segunda, por si no bastara. Cintora hablaba con su sonrisa canallita de la pandemia en Cataluña mientras las imágenes mostraban la playa de la Barceloneta y el rótulo decía desfase de turistas en Madrid. La verdad es que a Isabel Díaz Ayuso le están dando la campaña hecha. Sí, desde luego. Tenemos playa, decía ella risueña en Twitter, mientras el alcalde Martínez Almeida decía, estremece ver estas aglomeraciones en la calle de Alcalá. De todas formas, ¿tú crees que en el programa de Cintora se reúnen para decidir estas cosas? ¿O hay alguien ahí que está, no sé, haciendo estas cosas a espaldas de la dirección, del presentador del programa, Santiago? Porque bueno, yo creo que entiendo. todas las incompetencias vienen a juntarse, Sí, sea, ¿no? y esto se produce, la gente sabe qué es lo que está a favor de obra, y entre lo que está a favor de obra es manipular las rotulaciones, en fin, pero esta es una historia vieja. Yo hace no mucho saqué todo lo que se había hecho en televisión española durante, no ahora que ya esto es Televisión Espantosa, como dijo su administradora única con toda precisión, sino en la época de Zapatero, cómo metían una imagen de Mariano Rajoy mientras daban noticias de las torturas en las cárceles de Abu Sí, de bueno, Abu claro, y Ghraib, me acuerdo también de aquello. Sí, etcétera, que era un escándalo tremendo, pero no tuvo ninguna consecuencia. No. Bueno, Tony Cantó comentaba que hace un año Salvador Illa y Pablo Iglesias comparecían anunciando que el vicepresidente asumía la coordinación de los centros de ancianos en la pandemia. Un año después, con 30.000 ancianos fallecidos, Iglesias se va sin haber pisado una sola residencia. Tremendo. Desde luego, sí. Fray Josefo, que es poeta y malagueño, escribía ayer un novillejo cervantino para darnos una pista por dónde no piensa votar el 4 de mayo. ¿Alcendal es antagónica? Mónica. ¿Es todo menos cachondo? Gabilondo. Y tiene ya muchas grietas, el Coletas. Ni intoxicado de anfetas, ni ciego de ron con tónica, ni fumándome 6 petas, puedo yo votar a Mónica, Gabilondo o el Coletas. Bueno, Fray Josefo, sí. Una pista bien clarito, clarito. Sí, lo ha dejado claro, sí. Y me parece además que con todo es el tiro común del mundo. Desde luego. Pero bueno, yo a poco que menudeen aquí los cintoritas, los éboles y compañía, le van a dar la mayoría absoluta clavada, ¿no? Bueno, y naturalmente tenía que salirnos en esto Pedro Sánchez. Pedro Sánchez salió ayer rodeado de sus 4 vicepresidentas diciendo somos el único país de Europa en el que las 4 vicepresidentas son mujeres. Hombre, estaría mal que fueran vicepresidentas hombres, ya tenemos bastante lío. Pero si además fueran competentes. También somos el único país en el que menores tuteladas por los partidos coligados en el gobierno son prostituidas en Mallorca y en el que los partidos coligados en el gobierno se niegan a investigar el caso y en el que su presidente del gobierno detenta un título académico de doctor por haber plagiado su tesis. Bueno, no, que ni siquiera la plagió él. Pablo Iglesias se hizo un selfie con unos pretendidos ultraderechistas protegido por su escolta y con Isa Serra grabándolo todo en su móvil. David Breijo se preguntaba,
Y entonces, Pableras, ¿cómo se come que hoy te hagas el pecho palomo y que tuvieras tanto miedo por una pintada a 30 kilómetros de tu casa de vacaciones? Sí, sí, no. Bueno, ahí sabes que sobre esa historia hay mucha polémica también, porque como Macarena Olona bien dejó dicho en el Congreso en un pleno, en una sesión de control, bueno, ¿estaba él o su familia en esa casa? Exacto, ¿Recuerdas? sí, que Claro. se rumoreaba que el marqués Ya ya no, no no vivía estaba, allí. efectivamente. Bueno, de todas formas, viendo el vídeo uno se da cuenta de lo chulo, lo descarado que puede llegar a ser este tipo, eso sí, cuando está rodeado de protección. Pues él, en esto, mira, es igual que Pedro Sánchez, o sea, son los dos coligados, los dos son Pedro Sánchez un poco más guapo, eso sí, más aseado, más limpio, pero los dos son macarras de ceñido Sí, es pantalón, verdad, es verdad. como diría Sabina. Me encanta, macarra de ceñido pantalón. Pues sí, es verdad, tienes toda la razón del mundo. Bueno, Santiago, que te damos vacaciones. Bueno, yo sé que tú Bueno, vas a guapa, seguir pues escribiendo, ¿eh? lo mismo, que pases buenos días Sí. y nos veremos el Nos lunes otra vemos vez. el lunes, te escuchamos, claro que sí, Santiago. Venga, que lo pases bien. Hasta Hasta luego, luego. muchas gracias. Vamos a hacer una pausita para la publicidad, pero antes, vamos a hacerles una recomendación de la Mutua. En la Mutua, eso es, porque fíjate, Rosana, en tiempos de crisis hay que poner desde luego las cosas fáciles y ahí la Mutua no tiene rival, porque en menos de 6 minutos te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, es cómodo y desde luego es muy interesante. Para obtener más información, llamar al 900-555-555, repito, 900-555-555. También podemos consultar las condiciones en mutua.es. Bueno, pues ahora sí que sí, nos vamos a la prensa económica con Luis Fernando Quintero y con La Caixa. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Con la prensa económica, como siempre empezando por Libre Mercado, el Banco de España reconoce la inutilidad de los ERTEs. ¿Cómo es esto? Fíjate si llevamos aquí en Es Radio, en Libertad Digital, advirtiendo de estos ERTE trampa que en el fondo colocan a muchas empresas. En un primer momento puede servir de desahogo, tanto para empresas como trabajadores, pero en un segundo plano, que es el que importa, puede terminar finalmente con el cierre de esa compañía, porque además no se les permite echar a la gente que está en ERTE y si la situación económica lo requiere, pues no pueden agarrarse a esa herramienta y muchos de los atrapados en ERTE que no están cobrando y que están condenados a finalmente quedarse sin trabajo. Lo que dice el Banco de España es que en lugar de seguir subvencionando indefinidamente esta figura o esta masa de trabajadores que tienen una dudosa viabilidad, su puesto de trabajo, lo mejor es formarlos para tratar de reciclarlos. Pero esta es una de las advertencias que hace Hernández de Cos y que recoge Beatriz García en Libre Mercado, en Libertad Digital, que no es única. Hace una serie de advertencias, sobre todo mirando en el medio y en el largo plazo y enfriando esas expectativas que desde el Ejecutivo se lanzan sistemáticamente sobre que ya estamos en una recuperación, que esta va a ser fuerte y que vamos a tener un gran crecimiento económico. Bueno, pues Hernández de Cos enfría mucho esas expectativas y lo fía mucho también a el ritmo de vacunación. Si en España conseguimos vacunar a partir de verano, podríamos retomar un poquito de crecimiento, pero la verdad que no es muy optimista. Coincide en ese sentido Garamendi, ¿no? En la entrevista que hoy leemos en Expansión, eso es, de la necesidad, ¿no?, de priorizar ahora mismo la vacunación para que esa recuperación sea efectiva. Pide, por un lado, no malgastar el dinero en políticas populistas de la Unión Europea cuando empiece a llegar y, por otro, efectivamente, implora que se acelere ese ritmo de vacunación, que se gestione mejor la llegada de vacunas, porque de eso va a depender que arranque o no finalmente la recuperación en España. Bueno, va a depender de eso y de otros muchísimos factores, facilidad a la hora de invertir en España, reducir los costes de contratación. Son muchos los puntos que hay que tener encima de la mesa para conseguir que esa recuperación sea vigorosa, pero sin duda alguna, si no conseguimos frenar la expansión
expansión del coronavirus en España, pues todas estas cosas pues serán inútiles, ¿no? Bueno, pues esto es lo que dice Antonio Garamendi, que además en expansión aprovecha para defenderse y dice Antonio Garamendi que no hace concesiones al gobierno, que negocian hasta el último minuto, por si alguien duda que está... De su papel. Sí. Bueno, de su papel. Y ahora con Yolanda Díaz mucho más. Todas las miradas están puestas en ella. Pero tú y también, fíjate, por supuesto... Fíjate cómo venden lo de Yolanda Díaz. Tenemos en El Economista: Díaz liga salarios a convenios sectoriales en su estreno oficial. Sí. Resaltan, digamos, pues ese impulso con el que ha tomado esa vicepresidencia Yolanda Díaz, pero en 5 días se ponen del lado de Pedro Sánchez, o casualidad, y dicen: Sánchez entrega a Calviño el mando único de la política económica, en este intento de seguir presentando a Nadia Calviño como la ortodoxia económica, como digamos la parte más... la corrección, efectivamente, la burocracia, la más homologable, ¿no? Sí. Podríamos decir, del Ejecutivo, y lo dice en un editorial en el que señala que Calviño tiene manos libres para conducir la economía por la vía del rigor. 5 días. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, luego te escuchamos en la apertura de la bolsa, nos vamos con las noticias más cercanas y enseguida ya nuestra tertulia, aquí en Es la Mañana de Federico. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.